estudiar qué es esto de fenómeno exponencial, pero vamos a hablar precisamente nosotros de función exponencial. Bueno, eh, no voy a leer, como dije, todo lo de la pantalla, ustedes lo pueden leer, voy a explicarlo. Miren, hay un fenómeno que es muy sencillo, que pertenece al área de la biología, obviamente a un geólogo también le debe interesar la biología. Entonces dice, el ejemplo es la reproducción de bacterias por bipartición. ¿Qué le pasa a la bacteria? Yo le voy a ir señalando con flechitas. Esta bacteria es una y se reproduce por bipartición, luego de un periodo de tiempo. Ese tiempo puede ser horas, minutos, segundos. No vamos a entrar en detalles, pero por cada periodo de tiempo que pasa, supongamos que sea por cada hora. Bueno, si lo pensamos así, entonces al cabo de una hora, el individuo, que era uno, se va a dividir y va a dar lugar a dos individuos. Ahora, fíjense, cada uno de los individuos va a dar lugar a dos individuos. Y así continúa el proceso. Justamente una cosa similar pasa con los contagios, ¿no? Una persona, esto sería como que una persona contagia a dos, esa sería la regla. Entonces, uno contagia a dos, bueno, en un determinado, perdón, sí, uno contagia a dos, entonces en un primer momento tenemos un enfermo, contagia a dos. Luego, cada uno de esos contagia a dos. Bueno, esto es bipartición celular. Ustedes pueden consultar algún video de YouTube, hay biólogos que han grabado la bipartición, se ve el microscopio, se ve, perdón, la imagen del microscopio y se ve cómo la célula se parte. Es increíble el fenómeno. Entonces, fíjense, eh, dice acá, el número de individuos del periodo anterior se multiplica por el factor constante 2. Claro, fíjense, tengo 1, multiplico por 2, tengo 2, multiplico por 2, tengo 4, multiplico por 2, tengo 8. Hasta ahí, ahí termina la gráfica que están viendo en pantalla. ¿Sí? Espero que estén entendiendo esta explicación. 1 se multiplica por 2. Les voy a volver a poner las flechas entonces. 1 se multiplica por 2 y tengo 2. 2 se multiplica por 2 y tengo 4. 4 se multiplica por 2 y tengo 8. Justamente el fenómeno exponencial es eso. El número de individuos del periodo anterior se multiplica por un factor constante. En este caso, 2. Ahora, si fuera que una persona, por ejemplo, hablando de esta terrible pandemia, contagia 3, diríamos que el número de individuos del periodo anterior se multiplica por 3. Bueno, imagínense que se supone que una familia tiene, normalmente una familia tipo es mamá, papá y un hijo, ¿no? Bueno, llega uno enfermo a la casa y contagia a dos, ¿no? Pero si son cuatro en la familia, llega uno enfermo y contagia a los otros tres y así. Entonces, este factor constante va a depender, ¿no? De cómo sea, si es bipartición o tripartición, etcétera. Bueno, estamos hablando de bi, o sea, uno se divide en dos. Ahora, ese proceso de bipartición que inicia con un individuo responde a una fórmula matemática que es esta. Miren, si ustedes le ponen tiempo igual a cero, les va a dar 2 elevado a la cero, les va a dar 1. Es decir, el número de individuos, acá tienen, en un tiempo igual a cero, el número de individuos es 1. ¿Qué pasa si reemplazan t ahora por 1? Dos. Y les va a dar n igual a 2. Y si reemplazan, acá estábamos, t igual a 1.
Y si reemplazan t por el número 2, le va a dar n igual a 4. Fíjense que esta es la fórmula para calcular el número de individuos en un proceso de bipartición celular. Número de bacterias, digamos. Pero esto es comenzando con 1. Bueno, ejemplo. Complete la tabla. Escriba el número de individuos de cada periodo de tiempo, considerando que el proceso de bipartición inicia con un individuo. Cuando dice bi, ya saben, es que 1 se parte en 2. Y grafique n versus t, dice. Bien, claro, la variable independiente es tiempo y la variable dependiente es el número de individuos. El número de individuos depende del tiempo. Bueno, tenemos una tabla. Fíjese, cuando yo voy a ir poniendo una tilde, cuando tenemos un tiempo igual a 0, nosotros tenemos una bacteria. Y eso sería 2 a la 0, como estábamos viendo. Cuando tengo t igual a 1, o sea, el primer periodo, entonces, ¿qué hago? Al anterior, que era 1, que está en color azul, lo multiplico por un 2 que aparece en color rojo. Y entonces me da que tengo ya 2 individuos. Esto sería 2 a la 1, que es 2. Pasa otro periodo de tiempo, la cantidad anterior era 2 y se multiplica otra vez por el factor constante 2, porque es bipartición. Si no fuera bipartición, fuera tripartición, yo iría multiplicando por 3, por 3, por 3 todos los casos, ¿no? Ese número rojo 2 sería un 3. Entonces tengo 4, que eso es equivalente a 2 a la cuarta. Si tengo el tercer periodo ya de bipartición, y bueno, ya tengo la cantidad anterior que es 4, la multiplico por 2 y me da 8. Y 8 es 2 al cubo. Acá aparece justamente una potencia. Bueno, ustedes me dirán, si el periodo es 4, supongamos que fueran horas, bueno, 4 horas, al cabo de 4 horas, ¿cuánto tendría? Y tendría lo que tenía antes multiplicado por 2 y eso me da 16. 16. Y esto, 16, escrito como potencia, es 2 a la cuarta. ¿Y qué pasa cuando tengo 5? Y tengo 16 por 2, esto me da 32, y eso es 2 a la quinta. ¿Y qué pasa cuando tengo t? Y bueno, el número de individuos, miren, ahora les voy a cambiar el color para que vean. Este número 0 aparece en el exponente. El 1 aparece en el exponente. El 2 aparece en el exponente. El 3 aparece en el exponente. Y en la base de las potencias tengo el número 2. Me estoy refiriendo al número 2 que siempre aparece multiplicando al número de individuos del periodo anterior. Entonces, ¿qué es la base de la potencia? El factor, ¿sí? Que es 2 porque es bipartición. ¿Y qué es el exponente? El tiempo. Entonces, cuando tengo tiempo 4, tengo exponente 4, ¿y qué tengo en la base de la potencia? Y el número 2. Y entonces, cuando yo tenga un tiempo t, ¿qué voy a tener? Y bueno, voy a tener, como es bipartición, 2 elevado a la t. Entonces, por ese motivo, nosotros decimos que en un proceso de bipartición, el número de individuos se calcula con esta fórmula que es 2 elevado a la t. Esto es con un individuo. Bueno, ahora dice, grafique. Vamos a graficar. Lo voy a hacer rápidamente el gráfico. Este no es un gráfico perfecto, ¿no? Impecable. Es un gráfico eh, medio garabateado. Ustedes lo tendrían que hacer bonito en una hoja
cuadriculada. Yo no tengo la hoja cuadriculada. Acá tengo n en el eje vertical y t en el eje horizontal, el tiempo. Y bueno, empiezo con 0. Entonces tengo 0, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, etcétera, ¿no? ¿Qué dije del tiempo? Vaya, no sé la biología, esto podría ser tiempo en horas, tiempo en minutos, no lo sé. Bueno, pero no es el único proceso exponencial de bipartición, hay muchos. Entonces veamos, ¿cómo graficamos esta tabla? Cuando cuando t, x decía yo, ¿no? Refiriéndome a la variable independiente. Cuando t es 0, ¿cuánto es 2 a la 0? 1. 2 a la 0 es 1. Entonces yo debería marcar aquí 1 y decir, tengo este punto. Cuando el tiempo es 1, yo tengo 2 a la 1, que es 2. Entonces yo voy a marcar aquí para 1, voy a marcar 2. Cuando el tiempo es 2, 2 al cuadrado es 4. Entonces voy a marcar acá para 2, 3, 4. 4. Miren, para 3, esto me da 8. Y esto se me va muy, muy arriba. Digamos que esté por aquí más o menos, ese número 8. Y ya empiezo a tener problemas con la gráfica porque para 4 me da 16 y ya no me alcanza la gráfica. Y para 5 me da 32. Bueno, Sí, pero ahora, ¿ustedes creen que es una recta? No, no es una recta. Si yo uno los puntos, ustedes creen que es una recta, pero no es una recta. En realidad, aquí les voy a hacer la gráfica pequeñita. La gráfica de esta situación, sin escala la voy a hacer. La gráfica de esta situación es que acá tengo el número 1 y que esto hace así. ¿Me comprenden? Eso. Entonces es un fenómeno exponencial y creo que no la dibujé muy bien. Vamos a dar una forma. Esto es así, miren. ¿Eh? No es una recta, es una gráfica, es una curva llamada curva exponencial. Bueno, cuando se tiene un fenómeno geológico que da lugar a una gráfica de esta manera, como la que estamos trabajando, se dice que estamos en presencia de un crecimiento exponencial. ¿Qué pasa en el crecimiento exponencial? Acá pasa lo siguiente, un pequeño cambio de la variable independiente origina, pequeño, fíjense, origina un cambio muy grande en el valor de la variable dependiente. Claro, yo le dije, vuelvo atrás, yo le dije, cuando paso de 0 a 1, tengo 2. Cuando paso de 1 a 2, tengo 4. Cuando paso de 2 a 3, ya tengo 8. Y después me voy a 16, 32. O sea que, fíjense, está cambiando el tiempo en una unidad y el cambio en la variable n es cada vez más grande. Fíjense, primero me daba 1, después n, ¿no? Primero me daba 1, luego 2, luego 4, luego 8, luego me da 16, 32, 64, 128. Fíjese como la informática, ¿no? Cuando ustedes dicen la memoria, 64, 32, ¿se acuerdan los viejos celulares, las tablets? Tenían memoria interna 8. No, antes eran 4, después 8, después 16, después 32, ahora es 64, 128. Fíjense que maneja los mismos números la informática, justamente porque la informática maneja los dos estados que es el binario, ¿no? El 0 y el 1. Bueno, esto es informática, pero también hay
presencia de estos números. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es decir, yo paso de 0 a 1 a un valor para n, de 1 a 2 para otro valor para n, y de 4 a 5 ya empieza a subir la curva se está levantando. Ahora, ¿qué es lo que veo? Lo que veo en esta curva es que acá la gráfica intercepta el eje n en 300. Y miren la ecuación que tengo acá. Ustedes la vieron hace rato como n, hace rato la vieron como n igual a 2 a la t. Pero esto era considerando una bacteria que se parte en dos. Ahora estaríamos considerando que tenemos 300 bacterias y que esas 300 bacterias se están dividiendo en cada periodo de tiempo en dos. Bueno, si quieren ver lo que hace rato estábamos viendo el contagio de una persona a dos. Ahora estaríamos viendo cómo es la gráfica cuando 300 personas están a su vez contagiando a dos. Miren lo que es la gráfica. Hace rato cuando yo dije t igual a 5 era 2 a la quinta. Vuelvo para atrás. Cuando yo dije 2 a la quinta me daba 32. O sea, si tengo una bacteria, en el quinto periodo de tiempo tengo 32 bacterias. Acá no. Acá si tengo 300, en el quinto periodo de tiempo tengo 9600. Entiendan. Entonces, si yo tengo 300 personas que están contagiando a dos, imagínense, hoy tengo 300 infectados. Uno podrían ser los 14 días de los que hablan. Uno podría ser un mes. Entonces yo digo, ¿qué pasa si es un mes? Y bueno, una persona, de 300 personas están hoy infectadas. Y en el quinto mes tengo 9600 personas infectadas. Un crecimiento exponencial. Terrible. Cuando se habla de crecimiento exponencial, cuando se habla de función exponencial, esto que ven acá, que sería la descripción de cómo va a cambiar el número de individuos, siendo inicialmente 300 y que se están dividiendo en dos, eso que tienen allí escrito es lo que se llama función exponencial. Es esa función exponencial la que tenemos que estudiar. Ahora, cuando se trabaja con función exponencial, sí o sí aparecen las ecuaciones exponenciales. ¿Qué es una ecuación exponencial? Y la ecuación exponencial tiene la incógnita en el exponente de una potencia de base conocida. Bueno, ya lo van a entender mejor cuando vamos al ejercicio. Algunas ecuaciones exponenciales se resuelven con propiedades de la potenciación. Bueno, uno espera que estos sepan de la secundaria. Otras se resuelven con logaritmo. Bueno, uno espera que aprendan también esto en el secundario porque el logaritmo era un tema de cuarto año. Ahora, las ecuaciones exponenciales aparecen cuando se estudian funciones exponenciales. Miren, acá tenemos el primer ejemplo. Supongamos que yo digo que n es 76.800. Entonces, yo reemplazo n por 76.800 y me queda 76.800 igual a 300 por 2 elevado a la t. Entonces, esto que están viendo acá es una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque la incógnita, que es la variable t, está en el exponente de una potencia cuya base es conocida, justamente es el número 2. Entonces, para resolver esta ecuación exponencial, tengo que saber las propiedades de la potenciación y también tengo que saber logaritmo.
las calculadoras tienen una tecla que calculan logaritmo. Bueno, este es un tema bastante difícil para ustedes, siempre lo ha sido, no solo para ustedes, para todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo encuentre el valor de t, porque no sé cuál es el valor de t, la pregunta que hay que hacerse acá es, ¿cuál es el valor de t para que 2 a la t por 300 me dé 76.800? Bueno, ¿qué es lo que voy a estar encontrando? El tiempo que debe transcurrir para que las bacterias alcancen la cantidad de 76.800. Bueno, si yo lo veo como proceso donde hay 300 infectados y cada persona infecta 2, me estoy preguntando cuánto tiempo debe transcurrir para que esos 300 hayan enfermado y la cantidad de enfermos sea 76.800. Un fenómeno totalmente exponencial. Bueno, esta ecuación exponencial se resuelve con propiedades de la potenciación, que, como digo, a ustedes nunca les ha resultado fácil. Pero claro, esto se empeora porque hay otras ecuaciones exponenciales que no se pueden hacer con propiedad de la potenciación. Algunos alumnos aprenden esto, propiedad de la potenciación, pero resulta que después vienen las otras ecuaciones y ahí hay que saber, allí digo en ese caso hay que saber logaritmo. Entonces ahí se pone complejo porque el logaritmo es algo raro para ustedes. Bueno, vamos a tratar de que no sea algo raro. Estas son las famosas propiedades de la potenciación. Fíjense, son 8. Yo no las voy a explicar, obviamente, a las propiedades de la potenciación porque esto se sabe de la escuela secundaria. Igualdad de potencia, potencia de otra potencia. Díganme cuál conocen de la escuela secundaria, yo le voy a poner una tilde. ¿O cuál vieron en el curso de ingreso? ¿Cuál saben? Díganme, díganme. La primera, la La, segunda, la primera la saben, la segunda la vieron, la tercera, la Toda la vida. tercera. Sí, todas vimos. ¿Dónde las vieron? En el curso Sí, de en el ingreso. secundario y en el SIU. Bueno, grande, grande, grande el curso de ingreso. ¿Saben por qué? Porque esto hoy, en este tema, va a ser de vital importancia para que ustedes puedan resolver ecuaciones exponenciales. Bueno, tengan el teórico en la mano. Ya saben que ustedes no pueden manejar con teóricos. Yo les dije el primer día, no les conviene manejar esto en formato digital. Ustedes no tienen 3 pantallas como yo, tienen una. Entonces, ustedes deberían tener esto impreso. Bueno, me dirán, no tengo impresora. Y bueno, no sé, señores. Hay gente que imprime en el centro. Escribirlo a mano. Sí, es interesante escribirlo a mano, hacer un resumen, te ayuda a aprender. Está bueno eso. Bien, y aparece un ejemplo donde dice resolución de una ecuación exponencial. Les digo, esta es la más sencilla que puedo imaginarme. No hay otra más simple que esta. Bueno, así que espero que no les resulte difícil. Esta es tan fácil que la voy a hacer con propiedades de la potenciación. Dice, el número de bacterias está dado por, ya saben, n igual a 300 por 2 elevado a la t. Y dice que el tiempo está expresado en horas. Bueno, determine las horas que deben transcurrir para que la población alcance 76.800 individuos. Bien, le están diciendo n es 76.800. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a poner 76.800 y no pongamos el punto, ¿sí? Para que no nos confundamos con un decimal después. 76.800 igual a 300 por 2 elevado a la t. Acá, el alumno que hace 300 por 2 igual a 600, es un alumno que no entiende nada. No se puede multiplicar el 300 porque la potencia, la pueden poner así si quieren para no correr riesgo, la potencia es algo delicado. Es
2 elevado a la t. Ese número es el que se va a multiplicar por 300. Cuando yo sepa cuánto vale t, voy a hacer 2 elevado a la t. Si, por ejemplo, t me sale 4, hago 2 a la cuarta, 2 por 2, 4, 4 por 8, 8 por 2, 16. 16 por 300, ahí sí. Pero no 2, 2 por 300. Esto es una locura. Bueno, les aviso, aquí en este tema los locos están a la orden del día. Reitero, el tema más difícil históricamente de esta asignatura y de todas las de ciencias naturales. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, vamos a pasar el 300 dividiendo al otro miembro. Eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces va a quedar 76.800 dividido 300 y va a quedar como 2 elevado, igual a 2 elevado a la t. Bueno, ahorremos energía. Ya saben que es más simple así, 768 dividido 3. 256. Me da 256 igual a 2 a la t. Y ahora me voy a acordar de algo que sabía. Aquí lo voy a hacer en el margen. Este es como un cálculo auxiliar. Ustedes saben que yo he tenido maestra en la escuela primaria, así como ustedes, y yo me acuerdo clarito de este tema que me lo enseñaba la maestra. La maestra me decía que tenía que poner el número 256 acá. A ver si ustedes se acuerdan de esto, que había que poner una rayita aquí, así, ¿ah? Y había que poner el número, ver por quién podía dividir 256 en forma exacta, ¿no? Por 2. Y cuando divido por 2, ¿qué me da? 256 dividido 2, ¿qué me da? 128. 128. Y cuando lo divido por 2 también, 64. 64. Esto parece la informática. 64 dividido 2, 32. 32. ¿Lo han hecho en la escuela primaria? Sí. Pregúntenle si tienen mamá, papá, maestro. Decía yo, 76.800 es el valor de n. Y eso va a ser igual a 300 por 2 elevado a la t. Pasé el 300 dividiendo y dije 76.800 dividido 300. Sí, porque está multiplicando el 300. Entonces queda 2 a la t. 76.800 dividido 300 daba 256. 256. Y eso es igual a la 2 a la t. Pero ese 256 lo puedo escribir como 2 a la octava. Y esto es 2 a la, igual a 2 a la t. Entonces tengo que 8 es igual a t por la primera propiedad de potenciación que dice que si se tienen dos potencias iguales, yo tengo 2 a la 8 y del otro lado 2 a la t. Son iguales. Si tengo dos potencias iguales y tienen la misma base, las dos tienen el base 2, entonces los exponentes son iguales, por eso se concluye que t es igual a 8. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que hayan 76.800 individuos? 8 horas. 8 horas. 8 horas. Bueno, esto ha sido una ecuación exponencial resuelta de manera sencilla con una propiedad de la potenciación nada más. Pero ya van a venir las logarítmicas. Bueno, datación por radiocarbono. Esto es muy interesante para ustedes. La verdad que me quedaría todo el tiempo explicando esto. El gráfico, ¿no? Los rayos cósmicos bombardean la superficie de la atmósfera con neutrones. Los neutrones producen pequeñas cantidades de carbono 14. Las plantas incorporan el carbono 14 por fotosíntesis. Los animales incorporan carbono 14 por ingestión de plantas. Los animales mueren.
quedan fosilizados algunos. Entonces, se sabe que 5.730 años después de la muerte del animal, el cuerpo tiene el 50% de carbono 14 inicial. O sea, en el momento que muere se dice, el animal tiene 100% de carbono 14, lo tiene todo. Y 5.730 años después, solo le queda el 50%. Bueno, esto se sabe, esto es datación por radiocarbono. Entonces, ¿cómo se puede calcular la cantidad de carbono que tiene un organismo, un fósil? Con esta ecuación, con esta función llamada función exponencial. Fíjense, 100 por e elevado a la menos 0.00012 t. Acá hay que tener mucho cuidado con el exponente, con los numeritos, con los ceros, porque son así, ¿no? Las ecuaciones exponenciales. Bueno. ¿Qué pasa con la cantidad de carbono que tiene un organismo que muere y va perdiendo? 5.730 años después tiene la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Va perdiendo. O sea, fíjense la gráfica. Inicialmente, le voy a poner flechita, ¿no? Inicialmente tenía, con flechita, inicialmente tenía 100. Y cuando pasan 5.730 años, ahí, tiene la mitad. Bueno, esta curva expresa un decrecimiento exponencial. Y acá hay algo que es diferente al crecimiento. Acá, un gran cambio en la variable independiente, en este caso en el tiempo, origina un pequeño cambio en el valor de la variable dependiente. La otra era al revés, la otra era un pequeño cambio en la independiente, origina un gran cambio en la dependiente. Aquí estamos hablando al revés. Esto es un fenómeno de decrecimiento exponencial. Y nuevamente nos muestra que la gráfica es la gráfica de esta función exponencial. Yo los invito a que la hagan a la gráfica con GeoGebra, ¿sí? Y la vean ustedes, no hecha por mí, sino por ustedes con GeoGebra. Pongan, bueno, no, GeoGebra maneja la letra I, X, entonces pongan I igual a 100 por E a la menos 0.00012t. Ahora, la pregunta, ¿cuánto vale E? Y E lo pueden sacar con la calculadora, ¿sí? ¿Cómo hacen con la calculadora? Eh, ponemos... E es un número. Acá lo escribimos como E, pero es un número largo. Yo le voy a escribir las primeras cifras redondeadas. 2,72. Ese es E. Lo tienen las calculadoras. 2,71. Lo que pasa es que el número E es como lo mismo que el número pi. En matemática, para nosotros es un número irracional. Tiene su gran explicación científica, ¿no? Bueno, entonces, ustedes hagan la gráfica. 100 por 2,72 elevado a la menos 0.00012x con GeoGebra y van a obtener una gráfica de decrecimiento exponencial. ¿Qué muestra esto? ¿Cómo va cambiando la cantidad de carbono 14 de un organismo que ha muerto? Sí, ¿me querían preguntar? Paso al logaritmo. Hasta ahora no he dicho nada complicado. ¿Qué es el logaritmo? Bueno, el logaritmo es una herramienta matemática para ustedes, ¿no? Para resolver ecuaciones exponenciales. Acá está. Un geólogo usa logaritmo para hacer esto. Les comento que la gente de ciencia económica también, porque ellos tienen una ecuación en matemática financiera, que es la ecuación del interés compuesto. Ellos tienen una ecuación donde deben resolver ecuaciones, una expresión, digo, matemática, donde deben resolver ecuaciones exponenciales. Y justamente las hacen con logaritmo. Dice la historia de la matemática que el logaritmo fue creado para la gente de la ciencia económica. Bueno, nosotros el logaritmo lo calculamos con una máquina.
con la calculadora. Antes habían libros que tenían los números y uno los tenía que buscar. Bueno, la elección del logaritmo depende de la base de la potencia, dice. Claro, ¿saben qué pasa? Que hay tres tipos de logaritmo. Está el logaritmo, en realidad el primero es el logaritmo general, el genérico, el logaritmo más amplio, digamos. Logaritmo en base B, distinta de 1, de un número real A positivo. Pero ¿qué pasa si la base B es 10? Y bueno, estamos hablando de logaritmo decimal. ¿Y qué pasa si la base del logaritmo es el número E? Ah, perdón, si el logaritmo es decimal no se va a poner el número 10, ¿sí? Nosotros no vamos a escribir logaritmo decimal así. ¿Por qué? Porque es una historia matemática que este numerito se suprime. ¿Y qué pasa cuando el logaritmo tiene base E? Y no se escribe así. Directamente se escribe así. Y no se escribe la base. Cuando yo leo ln, el logaritmo natural, logaritmo neperiano, y la base es E. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender la general. Esta sería lo que se llama definición general de logaritmo. Dice, el logaritmo de un número A, el logaritmo en base B sería, de un número A, es un otro número C. Y entonces, sí, solo sí, dice esa flecha doble. B elevado a la C me tiene que dar el número A. Bueno, acá abajo hago lo mismo, pero nada más que como la base vale 10, yo digo logaritmo decimal de A es C. Ahora, 10 elevado a la C es A. Y acá abajo estoy haciendo lo mismo. Logaritmo natural o neperiano de A es C. Sí, solo sí, E, porque la base ya lo dije, elevado a la C es A. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que A tiene que ser un número positivo. No puede ser ni cero ni negativo. Y el número B tiene que ser positivo y distinto de 1. Ese que está en la base del logaritmo. Bueno, pasemos un ejemplo. Pasemos un ejemplo. ¿A dónde tengo un ejemplo? Ah, no tengo un ejemplo. Tomamos una calculadora, ¿no? Y aplicamos ahí. Calculamos logaritmo decimal de 5. ¿Cuánto le da? Logaritmo decimal de 5. ¿Cuánto le da? Log de 5. ¿Cuánto? Hablen conmigo. Log de 5. Con dos cifras múltiples. 69. 0,70. Ahora calculemos logaritmo neperiano de 5. El otro de 5. 1,61. 1.61. Se dan cuenta que calculé logaritmo de 5, pero lo hice con base 10 y con base E, y los resultados son diferentes. Entonces, cuando vayan a resolver cosas que tienen logaritmo, no me vayan a confundir. Si en el papel, en lo que están trabajando dice logaritmo decimal, ya saben. Si dice logaritmo natural, ya saben. Como dicen, ya tú sabes. Ya tú sabes. Si te equivocas con el logaritmo, los resultados son otros. Hay logaritmo decimal, logaritmo neperiano, y el primero es el logaritmo general, digamos, que tiene base B. La base B puede ser cualquiera. No tengo un ejemplo, recién me doy cuenta que el teórico no tiene un ejemplo, pero yo les preguntaría a ustedes aquí escribiendo un costado, si tengo logaritmo en base 2, a ver si se animan a decirme, de 8. Hay calculadoras que lo hacen, ¿eh? Fíjense su máquina, la mía tiene. No sé si ustedes La tienen mía la tecla. también, me dio 3. Bueno, esto da 3. ¿Por qué da 3? Porque 2 elevado al cubo me tiene que dar 8. ¿Mm? Eso dice la definición. Dice, B elevado a la C tiene que dar el número A. ¿Cómo se llama el número A? No sé si en algún lado lo dije. El número A se llama argumento. Argumento. Acá lo vamos a poner. Este número A se llama argumento. Así lo llamamos, ¿no? Argumento. Bueno, ya saben que B es la base y C es el logaritmo.
Entonces, logaritmo de base 2 del número 8, ¿cuánto es? 3. ¿Cómo lo saco? Con la calculadora. ¿Y qué pasa si no tengo la calculadora que tiene la tecla? Y están fritos. Hay que hacer cambio de base. ¿Qué es cambio de base? Digámoslo así, cambio de base es un procedimiento para calcular un logaritmo que no sea base 10 y que no sea base E con una calculadora que no puede hacer más que eso. Si ustedes tienen una calculadora que solo hace logaritmo decimal y neperiano, van a tener que hacer cambio de base para calcular un logaritmo. Acá tengo un ejemplo, miren. Nada mejor que el ejemplo en este caso. Acá tienen. Calcular el logaritmo del número 5 y el logaritmo va a ser en base 3. Bueno, yo tengo una calculadora que hace eso. Ustedes no tienen. ¿Cómo hacen? Y bueno, van a poner logaritmo de 5, es muy fácil, dividido logaritmo de 3. Porque eso dice acá arriba, dice que si tiene logaritmo de A en base B y le quieren cambiar la base para el cálculo, bueno, tiene que calcular logaritmo del número A en la nueva base y logaritmo de B en la nueva base. Claro, ¿cuál es la nueva base? La nueva base para mí va a ser 10. ¿Por qué? Porque mi máquina sabe calcular logaritmo decimal. Entonces yo hago logaritmo de 5 dividido logaritmo de 3, me dan todos números, los divido y ya tengo. Reitero, hay máquinas que saben calcular el logaritmo de 5 en base 3 con una teclita especial, que es una teclita que tiene así, mire, dice logaritmo, así dice la mía, ¿no? Tiene pintado aquí así, y tiene un cuadrito aquí, esa es la teclita. Entonces, ¿qué me permite? Me permite escribir un número aquí y me permite escribir un número aquí. Esta máquina calcula logaritmo de cualquier número en cualquier base. Acuérdense que la base tiene que ser positiva, distinto de 1, y el argumento positivo. Si ustedes quieren calcular el logaritmo de un número negativo, la máquina dice error. Bueno. Propiedades del logaritmo. Bueno, acá sonaron, porque esto es lo que ustedes odian. Bueno, logaritmo tiene propiedades, son 7. Logaritmo del número 1 es 0. Logaritmo de la base es 1. Igualdad de logaritmos. Si tengo dos logaritmos con la misma base y son iguales, entonces los argumentos son iguales. Parecido a lo que hicimos con la potencia. Logaritmo de una potencia. La potencia, los profesores de matemática dicen baja a multiplicar el logaritmo. En realidad, logaritmo de A a la n es n por el logaritmo, ¿no? Logaritmo del producto es suma de logaritmo y logaritmo del cociente diferencia de logaritmo. Ah, estas dos propiedades. Estas dos propiedades. Ojo, ojo. Ojo. Mortal. Hay un cementerio de aplausos por ahí con estos temas. ¿Por qué? Porque los alumnos se confunden, porque dicen logaritmo de P por Q es igual a logaritmo de P más logaritmo de Q. No, cualquier cosa así. ¿Cómo dice? No, logaritmo de... No, ¿cómo es que confunde los alumnos? Ah, así. Tienen el signo más acá y hacen con el signo más, hacen con el signo por. No, hacen iniquidades. Yo les digo, ojo, guarda con esta propiedad. Bueno, la vamos a ejercitar durante la práctica, ¿no? Y también con la otra. Bueno, yo creo que recordando la primera y ya uno se acuerda que la segunda viene también. Y después está la última propiedad, que bueno, poco la usamos, pero lo vamos a usar algún día. ¿Qué? Diga. Perdón, disculpe, no entiendo la séptima. La séptima dice, la séptima tenés un ejemplo que el ejemplo te va a enseñar a entender. Tenés un número, ese número tiene un exponente. Ese exponente es un logaritmo que tiene una base que es la misma base de la potencia, que es 5, y es el logaritmo del número 2. ¿Y cuánto vale? 2. Eso está probado matemáticamente. ¿Sí? No te hagas problema. La vas a entender a medida que vamos a la práctica. Bueno, y nos encontramos con el siguiente ejercicio. ¿Por qué? Porque esto se demuestra andando, señores. Acá para aprender este tema de exponencial hay que trabajar. Y a medida que vamos avanzando, nos detenemos a revisar alguna propiedad. Bueno, sigamos. El porcentaje de carbono 14 es C igual a 100 por E a la menos 0,02.
Y el tiempo está expresado en años. Determine la antigüedad de un fósil que tiene 70% de carbono 14. Bueno, simple. ¿Qué tengo que hacer? Me están diciendo que C, la cantidad de carbono, es 70%. Y eso va a ser igual a 100 por E a la menos 0.00, no equivocarse contando 0 aquí, 0,12. Imagínense en la evaluación online, ustedes dicen, elevado a la 0.00 y se comen un 0. Y no les sale. Bueno, esa sería la situación. Ahora, esta ecuación exponencial no se puede resolver con potenciación, con propiedad de la potencia. Esto se resuelve con logaritmo. Bueno, lo que vamos a hacer es pasar el 100 dividiendo, porque fíjense que 100 está multiplicando, y en el miembro derecho va a quedar menos 0, 0, 0, 12t. Le digo, el que anota mal el número acá pierde. No nos responsabilizamos. No nos responsabilizamos de la pérdida de los números decimales en el tema función exponencial. 70 dividido 100 les da 0.7. 0,7. 0.7. Y esto es E elevado a la menos 0.00012. Voy para atrás porque les quiero mostrar algo. Acá, les quiero mostrar algo. Tienen que entender esto. Voy a borrar. Tienen que entender acá esto. Nos concentremos en esto. Vamos a ver la propiedad, vamos a ver la definición del logaritmo al revés. Vamos a decir, si tengo b elevado a la c y eso es igual a a, ¿ven que voy al revés? Entonces, o sí, solo sí, tengo logaritmo en base b de a es igual a c. ¿Se van a acordar de esa? O la veamos aquí abajo también. Veamos acá abajo. Si tengo e a la c igual a sí o sí, sí y solo sí digo, logaritmo neperiano natural de a igual a c. Acuérdense de esta mejor, porque nosotros tenemos el número e en el ejercicio que estamos haciendo. Bueno, ya está. Si se acuerdan, vamos por ahí. ¿No se acuerdan? Escribimos. ¿Cómo puedo escribir esto? Tiene que escribirme la definición de logaritmo. ¿No la pueden ver? De nuevo. Ahí está, miren. Esto. Cópienlo en un papel, ténganlo a mano. Le estoy pidiendo que escriban eso. E a la c igual a a, entonces el logaritmo de a igual a c. Me voy al revés, perdón. Ahí estoy. ¿Quién es C? ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es quién aquí? ¿Cómo es? A sería 0,7. A ver, no hagamos un apartado acá y copiemos eso porque esto está terrible realmente, ¿no? Yo decía, logaritmo natural de A es C, si solo si, E a la C es igual al número A. Bien, yo dije, lo miremos al revés. E a la C igual a A, entonces el logaritmo de A igual a C. ¿Quién es quién acá? ¿Quién es C? A E ya lo veo.
¿Quién es C? CL. Menos 0.000 a la Que, 12t. pero es estúpida la pregunta, C el exponente, menos 0,0012t. ¿Y quién es A? El resultado de la potencia, ¿cuánto? 0,7. 0.7. Bueno, entonces lo escribamos como logaritmo. Vamos al revés, dije, vamos de aquí para aquí. Vamos, escribamos logaritmo. ¿Cómo vamos a escribir? Logaritmo natural de A. ¿Quién es A? El resultado de elevado a la menos 0,0012. De 0,7. ¿Y a quién tiene que ser igual eso? A menos 0,0002. No. Ah, sí. Sí, sí. Menos 0,00012 t. Bueno, y ahora vamos a pasar dividiendo. Lo vamos a calcular al logaritmo de 0,7. Logaritmo de 0,7. Logaritmo de 0,7, ¿cuánto me da? Fíjense que le dé lo mismo, ¿no? Le da menos 0. Voy a usar dos decimales nada más. Menos 36. 0,36. Igual a menos 0,00012t. Ahora voy a pasar el número que multiplica t dividiendo. Me va a quedar que 0,36 negativo dividido el menos 0,00012. Eso es igual a t. Ya lo resolví. 0,36 dividido 0,00012 me da 3000. Me da 3000. Justito. 3000 años. ¿Qué decía el problema? Determine la antigüedad de un fósil que contiene 70% de carbono. Claro, encuentran un fósil, lo llevan al laboratorio y le dicen a ustedes, señor geólogo, este fósil tiene el 70% de carbono. Ya se consumió el 30%. Esos 3.000 son en millones de años. 3000 años. Años. No es millones, años. Cuando sean millones de años, los geólogos ponen así, millones de años. No, años. Bueno, quiero que vean cómo lo he razonado. Tuve que usar logaritmo. Bueno, ahora les voy a hacer la misma ecuación de otra manera porque ustedes son medio mecánicos y la saben hacer a esta mecánica, ¿no? Borro y hago el ejercicio de otra manera. Borro. Pero no voy a borrar todo porque hay partes que sí me sirven. Voy a arrancar, voy a tomar el ejercicio desde esta parte, ¿ven? Ahí. Vamos nuevo. Entonces, ustedes tienen un fósil, tiene 70% de carbono 14. La pregunta es, ¿cuántos años tiene de existencia? Ya se le consumió el 30%, eso estamos sacando, 3000 dijimos. Bueno, teníamos así, menos 0,00012t. Pasan el 100 dividiendo. Y entonces les queda aquí 0,7 igual a E a la menos 0,00012t. Bueno, ¿cuál es la costumbre matemática para hacer esto? La costumbre matemática es decir, aplico logaritmo en ambos miembros. Eso dicen. Entonces los profesores les enseñan así a los alumnos. ¿Y qué logaritmo vamos a aplicar? Neperiano, natural. ¿Por qué? Porque veo el número E. Entonces vamos a poner logaritmo natural. Cada vez que vean el número E, logaritmo natural. Logaritmo natural de 0,7 igual a logaritmo natural de E a la menos 0,00012t. Esto es mucho más simple que lo que hice antes. ¿Saben por qué? Porque esto es mecánico. Lo anterior había que razonarlo. Bueno, entonces ahora hay una propiedad que dice que el exponente
este que está aquí, puede quedar aquí. Entonces va a quedar logaritmo de 0.7. Ah, y yo ya sé cuánto vale el logaritmo de 0.7, listo. El logaritmo de 0.7, el logaritmo natural de 0.7, ya lo sé. Era menos 0.36, este ya tiene un resultado. Menos 0.36. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? El menos 0.00012t va a pasar a multiplicar al logaritmo de base e. Y acá tenemos logaritmo del número e y la base es e. Y yo acabo de decir que esto es igual a 1. Y sí, porque e a la 1 es e. Entonces, si eso es 1, me queda 0.36 igual a menos 0.00012t. Y ahora voy a despejar t y me va a quedar menos 0.36, lo mismo que hace rato. 0.00012. 3000 años. Es decir, ¿cuánto ha perdido de carbono 14 el fósil? 30. ¿Cuánto le quedan? 70. ¿Cuántos años tiene entonces? 3000. ¿Hace cuánto que No, murió? no se pone ese Hace 1. 3000. ¿Cómo? Usted dice que el logaritmo neperiano por el logaritmo de E, SD, es 1, ¿verdad? Ah, bueno, póngalo acá, por 1 ponga. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Era más fácil esto que el razonamiento anterior. El razonamiento anterior es muy matemático. Estoy viendo la definición del logaritmo. Acá estoy aplicando logaritmo. Bueno, excelente. Llegamos al tema función exponencial. Bueno, aparecen dos funciones exponenciales. Yo voy a cambiar el color del lápiz para que lo vean. Vamos a poner el azul. Miren, tienen dos funciones exponenciales. Acá tenemos una. Le voy a poner con otro color. Y acá tenemos otra. ¿Qué diferencia ven a primera vista? ¿Qué ven entre una y otra, entre f y g? ¿Qué ven de diferente? Que una tiene un número entero como base y que la otra es una fracción. Bueno, fíjese que una es 2, una base es 2 y la otra es 1/2. Si ustedes quieren, también saben que 1/2 es lo mismo que 0.5, ¿verdad? 1/2 es 0.5. Entonces yo estoy observando que hay dos bases. Una es f tiene base 2 y la otra g tiene base 0,5, que es 1/2. Ahora, dice, grafique y complete la tabla. Bueno, vamos a graficar. Yo no voy a hacer como en la escuela secundaria una tabla de valores. Yo le pido que ustedes vayan razonando conmigo y vamos marcando puntitos. Usen la calculadora, ¿sí? No les pido que hagan un gran despliegue mental con números porque ustedes son estudiantes de geología. 2 a la x, vamos a graficar la azul, así que me voy a preparar con el lápiz azul. 2 a la x, veamos. Le demos un valor negativo, le demos un valor, a ver, hagámosla más fácil, le demos a x igual a 0. 2 a la 0, ¿cuánto es 2 a la 0? 1. 1. Tengo este punto. 2 a la 1. 2. Esto parece un bingo. 2 a la 2. 4. 2 a la 3. 8. No voy a seguir porque ya no tengo forma de seguir subiendo en la gráfica. Vamos para el lado negativo, 2 a la menos 1. 0,5. ¿Usted pregunta o está seguro de lo que dice? No entendí esa 0,5. 0,5. 0,5. 2 a la menos 2. Es... 0,25. Bueno, ahí me voy a detener. Si unimos con puntos,
si unimos los puntos, perdón, con una línea, quería decir eso, dije al revés. Si unimos los puntos, fíjense, con una línea de toda manera, digamos, trazamos una curva suave que pase por los puntos, yo encuentro eso. Ahora, si ustedes siguen investigando, van a ver que la curva sigue bajando. Y lo que quiero que sepan es que esta curva jamás, jamás, jamás va a interceptar al eje X, la curva azul. Bueno, ya tengo la gráfica de f de x. Vamos a completar. ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Voy a poner la C nada más para decir creciente, para no andar escribiendo tanto. La asíntota. Esta curva tiene una asíntota, es la del eje X. Se llama asíntota horizontal, ¿sí? La asíntota horizontal es el eje X. ¿Esa sería qué recta? X igual a 0. No, grande. No, Y igual a 0. Y igual a 0. Esa es la asíntota. ¿Dónde intercepta el eje X? Nunca. Nunca, vamos a poner esa palabra entonces, nunca. ¿Dónde intercepta el eje Y? En 1. En 1. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Todo lo real. Conjunto de números reales. ¿Cuál es la imagen? Imagen, valores de Y. Hasta infinito. Desde 1 hasta más infinito. No, de 0 a más infinito, así se escribe. No le pongo corsete al 0, porque no toma el 0, nunca toca el eje X. Bueno, vamos a graficar la roja ahora. Así como lo hemos hecho esta, vamos a hacerlo. Calculador en mano, empecemos. Con la roja, ¿no? 1/2 a la 0. Un medio a la 0. ¿Se cortó el audio? ¿Qué pasó? 1/2 a la 0. 1. 1/2 a la 0, 1. Tengo este punto entonces. Ahora, 1/2 a la 1. 1 medio. 0,5. Un medio. 1/2 a la 2. Al cuadrado. 1 cuarto. Ahí. Vamos para el lado negativo. 1/2 a la menos 1. 2. 1/2 a la menos 2. 4. 1/2 a la menos 3. Bueno, 8. ustedes pueden hacer la tablita, de pensar en esto detalladamente, pero la cuestión es que esta gráfica va a ser así. ¿Ven? Entonces ahora esta tiene creciente o decreciente. Decreciente. Creciente. Decreciente. Decreciente. La asíntota horizontal es la misma. Y igual a 0. ¿Corta el eje X? Nunca. No. Intersección con el eje Y, 1. Dominio, conjunto de números reales. Imagen de 0 a más infinito. ¿En qué difieren? ¿Cuáles son las diferencias? Que una es creciente y otra decreciente. ¿Y qué más? ¿Dónde están las diferencias? ¿Dónde se pueden ver las diferencias? En la base. La diferencia está en la base. Aquí, ¿ven? Aquí está en la base y eso me hace tener una creciente, la otra decreciente. Después todo lo demás es idem. Interesante. Estas son funciones elementales exponenciales. ¿Qué dice la teoría matemática? Ahora vamos a la teoría matemática. Para el matemático, la función exponencial elemental tiene la forma f de x igual a b a la x. Vuelvo para atrás. Ustedes tuvieron dos ejemplos, una con b igual a 2 y la otra con b igual a 1/2. Entonces, b a la x, y igual a b a la x, o f de x igual a b a la x. ¿Qué es eso? Función exponencial elemental.
Puede ser, por ejemplo, i igual a 2 a la x, i igual a 5 a la x, o i igual a 1/3 elevado a la x. Bueno, el tema es que el número b se llama base. Y que el número b tiene que ser un número positivo y distinto de 1. Bueno, si ustedes no se acuerdan esto y en algún momento se los preguntamos, está mal, tienen que saber que la definición es todo lo que ven en el recuadro anaranjado. Una función exponencial elemental tiene la forma f de x igual a b a la x, el número a es llamado base, positivo, distinto de 1. Ahora, ¿qué pasa? La recta y igual a 0 es la asíntota horizontal. La gráfica nunca intercepta el eje x. La gráfica intercepta el eje y en 1. El dominio es R, la imagen es R positivo, también se dice. Aquí está la diferencia. Si B es mayor que 1, es creciente. Y si B es un número que está comprendido entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Esto es de vital importancia para un geólogo. Si está trabajando con un fenómeno exponencial, mira la base y ya sabe si es positiva, si es mayor que 1, es creciente. Y si está entre 0 y 1, es decreciente. No puede ser 1, arriba lo dije. Bueno. Claro, si todo fuera tan simple, bueno, sería que aquí terminó la clase, ¿no? Pero no terminó la clase acá porque hay funciones exponenciales más complicadas y son las que se llaman funciones exponenciales que tienen parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Y acá los pueden ver, se los voy a mostrar. Acá tienen el número a y el número c, ¿ven? Ustedes sabían de la que decía b a la x, pero acá tienen a por b a la x más c. ¿Qué tiene que pasar acá? Y el número a tiene que ser distinto de 0. Y sí, porque si es 0 te destroza la exponencial. ¿Y qué pasa con c? C puede ser un número cualquiera. Ahora, acá hay un detalle muy importante. ¿Qué pasa cuando a es negativo? Cuando a es negativo, el crecimiento va a cambiar. A ver, si tu función era creciente y vos la multiplicas por un número a negativo, va a ser decreciente. Y al revés, si tu función era decreciente y vos la multiplicas por un número a negativo, va a ser creciente. El número a hace cambiar el crecimiento. Cambiar el crecimiento, vuelvo para atrás. Miren, cambiar el crecimiento hace que las curvas tengan distintas gráficas, ¿no? Ahí están. Entonces, el número a te puede cambiar el crecimiento. Y el número c te cambia la asíntota horizontal. El número c te cambia la asíntota. Entonces, a te va a cambiar el crecimiento y c te va a cambiar la asíntota. ¿Qué hace el número c? Como dicen, sube o baja la curva. La desplaza verticalmente. ¿A dónde lo puse? Puse, desplaza la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Bueno, desplazamiento vertical se dice. Ejemplo. Acá tienen dos ejemplos, miren. Acá tienen b vale 2, es 2 elevado a la x. Esa es la función exponencial, creciente. ¿Qué pasa si multiplico a esa potencia 2 a la x por un número negativo? Y hago la gráfica. Y totalmente diferente. Le cambia el crecimiento. Pero no le cambia el crecimiento así, ¿no? No, fíjense cómo le cambia. Vamos a la que están a la derecha. ¿Qué pasa cuando... vamos a poner aquí unas marquitas. ¿Qué pasa cuando me refiero a la elemental, al azul? 2 a la x. Y bueno, el eje y es una asíntota. ¿Y qué pasa cuando le sumo 1 a la función exponencial? Y se desplaza una unidad hacia arriba. Y entonces, esta es la asíntota horizontal. Y igual a 1. Claro, porque este número 1 es la asíntota horizontal. ¿Y qué pasa cuando le resto 3? Y la curva baja. Y ahora la asíntota es igual a menos 3. Ahora pasa algo curioso. Ahora esta corta el eje X, miren. Nosotros dijimos hace rato, ¿cuándo corta el eje X? Nunca, nunca,
nunca la más sencilla. La más sencilla, la vamos a poner ahí en un cuadrito, la más sencilla. Esta nunca corta el eje X y siempre corta el eje Y en 1, pero las otras no. Las otras ya tienen, al ser desplazadas hacia arriba o hacia abajo, ya van a empezar a hacer cosas que son distintas. Por ejemplo, la roja corta el eje Y en 2 y la azul, la verde digo, corta el eje Y en -2, ¿ven? Ya no es en 1. Y la roja no corta el eje X, claro, porque la asíntota está arriba, es igual a 1. Pero la verde tiene una asíntota igual a -3, entonces esa sí tiene intersección tanto con el eje X como el eje Y. Bueno, las fusiones con parámetros son las más complicadas de entender. Yo voy a pasar a la siguiente pantalla. Profe, entonces es correcto decir que si el valor de C es negativo, la curva va a pasar sí o sí por X. Si el número C es, bueno, habría que esperar, pero es que hay que ver cómo trabaja también en combinación con el número A. Ah, listo. Hay que tener cuidado porque el C te hace cosas, pero el número A también te hace cosas y el número B también te hace cosas. O sea, A y C son los parámetros y el número B es la base, pero también te hace cosas. Entonces vos podés tener un número B mayor que 1 o entre 0 y 1, un A positivo, un A negativo, un C positivo, un C negativo. Yo digo, cuidado. Por eso voy al siguiente ejercicio. Bueno, ¿qué dice el siguiente ejercicio? Bueno, complete la tabla. En realidad se refiere a completar la tabla, pero tendríamos que ver la gráfica anterior, ¿no? La gráfica anterior. Bueno, vamos completando. Comencemos por la azul, que es la elemental. A esta me refiero. ¿Cuál es el valor de A? Se quedaron 1. 1. ¿Cuál es el valor de B? 2. ¿Cuál es el valor de C? 0. 0. ¿Creciente o decreciente? Creciente. Asíntota, horizontal. Acá hay que aclarar que estamos hablando de asíntota horizontal. Se dice I igual a 0, nada de 0 y nada de 1. I igual a 0. Intersección con el eje X no tiene. No. Intersección con el eje Y 1. en I igual a 1. Dominio, conjunto de números reales, imagen, conjunto de números reales positivos. Bien. O si quieren, en vez de reales positivos, pongamos de 0 a más infinito. Ya la conocen a esta. Vamos a la roja ahora. La roja. Pero lo que pasa es que ustedes tienen que mirar la gráfica anterior, la que tienen en la página 15. Yo la estoy mirando en otra pantalla. La gráfica roja, la que dice menos 2 elevado a la X, está bajo del eje X. Así que bueno, el valor de A es menos 1. El valor de B es 2. El valor de C es 0. Esta es decreciente. Claro, fíjense, a la anterior la multipliqué por menos 1 y me dio que ahora me va a resultar decreciente. Asíntota horizontal. I igual a 0 también. 0. ¿Intercepta el eje X? No. ¿Intercepta el eje Y? Sí. En I igual a menos 1. Dominio, conjunto de números reales. Imagen, a ver si aquí se dan idea que es diferente. Todos los reales negativos Se dice de menos infinito hasta 0. hasta 0, así es. Bueno, marquemos las diferencias, pongámosle un puntito para marcar dónde está la diferencia entre una y otra, entre la elemental y la roja. Valor de A.
el valor de A es negativo, entonces le hizo cambiar el crecimiento, y al cambiar el crecimiento cambia la asíntota, perdón, cambia la intersección con el eje, cambia la intersección con el eje Y, y cambia la imagen, ¿eh? Bueno, vamos a ver la verde. ¿Qué pasa con la verde? Valor de A, 2. No, 1, perdón. 1. Valor de B, 2. 2. Valor de C, menos 3. ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Asíntota horizontal, Menos 3. este número, igual a menos 3. Intersección con el eje X, 1,7, 1,6. intersección con el eje X, esto lo tenemos que calcular, ¿sí? Porque no lo sabemos. Intersección con el eje Y, Menos 2. menos 2, pero también lo vamos a calcular porque lo estamos mirando, pero el ojo nos puede traicionar. Dominio, R, imagen, a ver, Menos si me- 3 al infinito. de menos 3 a más infinito. Bueno, vamos a proceder a hacer los cálculos que estoy mencionando. Vamos a calcular primero la intersección con el eje X. La voy a hacer acá a un costado. Intersección con el eje X. Aquí lo vamos a hacer a eso. Voy a escribir chiquito si puedo. ¿Cómo se hace la intersección cómo se encuentra la intersección con el eje X? La regla matemática es que tenemos que darle ahí el valor 0. Bueno, entonces me va a quedar menos, no sé qué dice, me equivoqué mirando otra cosa. Va a quedar 2 elevado a la X menos 3 igual a Y sería, pero Y va a valer 0, así que ahí voy a calcular. Sorpresa, esto es una ecuación exponencial, así que a resolverla se ha dicho. Bueno, 2 a la X es igual a 3. Y ahora voy a aplicar logaritmo y voy a usar logaritmo decimal. Entonces le voy a poner aquí log de 2 a la X igual a log de 3. Ahora, esa X va a pasar a multiplicar al logaritmo de 2 y va a quedar X por el logaritmo de 2 igual al logaritmo de 3. Y conclusión, X va a quedar igual al logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. Y X va a ser igual a... No podemos andar mirando con el ojo esta intersección. 1,58. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. 1.58, 1.59 en el redondeo correcto. Miren bien la calculadora y es 1.59. Aprendan esto para los exámenes, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde intercepta el eje Y? Al eje X, perdón, en X igual a 1.59. Bien, listo. Ahora vamos a calcular la intersección con el eje Y. Esto es muy fácil. Hay que hacer X igual a 0. ¿Por qué digo es muy fácil? Porque tengo que poner 2 a la 0 menos 3 igual a Y. Y me sale que Y vale... Y 2 a la 0 es 1, y 1 menos 3 menos 2. No sé por qué no me contestan. Entonces me sale que Y es igual a menos 2. Ahí, o como veníamos anotando, si quieren así, en Y igual a menos 2. Ahí intercepta al eje Y. Bueno, ahora tengo que hablar de la otra, de la lila.
se la dejo para ustedes. Procedimiento de análisis, se dice. Cualquier duda me escriben en el foro. Siguiente tema. Análisis gráfica de una función exponencial. También hay que ver el tema planilla de cálculo Excel en el tema función exponencial. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer acá. Acá tenemos una función exponencial y aquí está el tema de que esto es lo que se le puede presentar a un geólogo. ¿Mm? Así son las cosas. Ustedes de pronto están estudiando un libro y aparece una expresión de este tipo. Y bueno, ¿qué hacen? La tienen que graficar para entenderla. Ya saben que las gráficas ayudan. Entonces, lo que vamos a hacer es, la vamos a transformar y la vamos a escribir como I igual a A por B a la X más C. La vamos a transformar. ¿Cómo la vamos a transformar? Y bueno, vamos a hacer así. Vamos a poner I igual a menos 18. Ahí tengo 3 a la X menos 2. ¿Cómo se puede escribir eso? Eso se puede escribir como 3 a la X por 3 a la 3 a la menos 2. Esto sería así. Más 4. 3 a la menos 2. ¿Cuánto es? 0,11. 1,1 no. Lo quiero como decimal, como fracción mejor. 0,1. Como fracción. 1 sobre 9. 1 sobre 9, sí. Bueno, entonces fíjense, como se trata de un producto, yo no necesito los paréntesis, así que voy a poner 3 a la X y acá voy a poner 1/9. Claro, porque hay que invertir la base. Lean la propiedad de la potenciación, más 4. ¿Ah? Así. Y ahora puedo simplificar este 9, ahí me va a quedar un 1, con este 18 que me va a quedar un 2. Y entonces la función se va a transformar en ¿qué? El menos 2 por 3 a la X más 4. Y aquí la tienen, ya la transformé. Y ahora puedo entender que A es igual a menos 2, que B es igual a 3 y que C es igual a 4. Bueno, tratemos de hacer la gráfica. ¿Qué es lo primero que se le ocurre a ustedes cuando ven estos números? ¿Qué es lo que más les ha quedado de lo que estuvimos hablando en su mente? Que va a ser decreciente. Ah, bueno, eso dijiste vos que va a ser decreciente. A ver, espera, escuchemos a otro. ¿Y a otra persona qué se le ocurrió? A nadie se le ocurrió nada. Mirando A igual a menos 2, B igual a 3 y C igual a 4, ¿a nadie le ocurre nada que sea diferente a lo que dijeron recién? Intercepten 4 de I. Intercepten 4 de I. Creo que no. ¿No se le ocurre otra El 2 cosa? intersecta. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se le ocurre? Es que pasa que les tengo que enseñar a ver esto. ¿Qué es lo primero que deben ver? El más 4. Esto. C igual a 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde está C igual a 4, vamos a trazar una línea de puntos y vamos a escribir allí I igual a 4. Esto tiene que saber hacer un geólogo. Esto es la asíntota horizontal. Bueno, siguiente paso va a ser
Vamos a hacer un cálculo por aquí, ¿no? Va a ser x igual a 0. Va a ser x igual a 0. Y cuando haga x igual a 0, ¿qué le va a dar? Y igual a ¿cuánto? 3 a la 0 es 1. 1 por menos 2 es menos 2. Le da 2. Entonces pasa por aquí. Ahora va a ser y igual a 0. Y ahí va a tener que resolver una ecuación exponencial. Mira, cuando hagamos y igual a 0 va a quedar menos 2 por 3 a la x más 4 igual a y, ¿no? Igual a 0 sería. Y bueno, vamos a pasar el 4 al otro miembro, que va a pasar como menos 4, y después lo vamos a pasar al 2 para el otro miembro. Hagámosla rápida. Esto va a quedar como 3 a la x igual a 4 que pasó para el otro lado como menos 4, y el 2 que pasa dividiendo con su signo, queda 2. Así queda. Y ahora vamos a aplicar logaritmo de 3 a la x igual a logaritmo decimal. ¿Saben por qué logaritmo decimal? Porque no veo el número e. Entonces yo le voy a dar con logaritmo decimal al cálculo. Porque mi máquina trabaja bien con esto. Y aquí pongo x por logaritmo en base 3, es una propiedad. Y aquí tengo logaritmo de 2. Y bueno, ya me quedó. Logaritmo de 2 dividido logaritmo de 3 es el valor de x. Logaritmo de 2 dividido 0, logaritmo de 3 x 0.63. 0.63. Y ahora lo vamos a marcar 0.63. Bueno, digamos que está aquí. Ya está, listo. Bueno, entonces la curva pasa por ahí. Ahora, yo la verdad que no me arriesgo a dibujarla tan grotescamente. Yo le voy a dar un valor a x. Con la calculadora lo voy a hacer. Le voy a dar a x el valor menos 1. Menos 1. Así que va a ser 3 a la menos 1 por menos 2 más 4. Espero que me estén entendiendo. 3 elevado a la menos 1. Vamos a multiplicarlo por el 2 negativo y le vamos a sumar 4. ¿Por qué? Me da 3.33. Y porque quiero lograr un puntito aquí. Aquí, ¿eh? Y le voy a dar a x el valor 1, a ver qué me sale. 3 a la 1, 3. Por menos 2, menos 6. 3, menos 6. Menos 6 más 4, menos 2. Mira, tengo este otro puntito. ¿Qué pasa? Que si no tengo puntito me sale grotesca. Sí. Por ahí, mira, después se va a enojar el profesor Luis Crespo, la profesora Noelia, porque va a decir, qué fea la exponencial. Algo así, ¿eh? Bueno, ya me juego aquí, porque si no tengo que andar, ya digo, así. Ahí, ¿ven? Entonces, ¿cómo dijo el compañero? Dijo que según esto, la función exponencial es creciente. Según esto, porque la base es mayor que 1, entonces es creciente. Pero claro, resulta que tengo este número, entonces no es creciente, es decreciente. Porque el número negativo en el 2, el A negativo, el menos 2 me hace cambiar el crecimiento. Era creciente, pero cuando la multiplico por menos 2, cuando la multipliqué por menos 2, ahora se convirtió en decreciente. Que no sé por qué andan los alumnos pidiendo incorporarse a la charla a 10 minutos antes de que termine la clase. ¿Qué cosa esta? Todavía no aprenden. Bueno, ¿qué les pasará? Tendrán problemas con internet, pobre. ¿Han entendido cómo lo hago? ¿Han entendido que la gran resolución pasa por convertirla? Sí. No es tan difícil el tema. Bien, no es tan difícil. Si no es tan difícil, hagamos este entonces. Si no es tan difícil, hagamos este otro. ¿Qué es este otro? Este otro es así, miren. Ustedes abren un libro de geología. En la carrera se van a pasar la vida abriendo libros de geología y de todo.
creo que lo que no van a abrir nunca es el de matemática, ¿no? Pero no me importa. Ustedes sabrán. Bien. Abren un libro de geología y se encuentran con una gráfica, así como la ven. Entonces ustedes miran esta gráfica y dicen, oh, esto es una función exponencial. Y a mí me enseñaron que las funciones exponenciales son a por b a la x más c. Bueno, empecemos. ¿Cuál creen que es la ecuación? Necesitamos los valores de a, necesitamos saber cuál es el valor de b, perdón, esa no es a b. Necesitamos saber el valor de esta b y necesitamos saber el valor de c. Miren la gráfica, denme algún dato, por favor. Valor de C, 2. ¿Qué sería? 2. Valor de C dicen 2. Bien, esos futuros geólogos, muy bien, los felicito. Ya han alcanzado a observar que aparentemente la asíntota horizontal sería igual a 2. Por eso me han dicho que C vale 2. Bueno, entonces ya tenemos un gran avance. ¿Por qué tenemos un gran avance? Porque ahora nosotros vamos a tener I igual a A por B a la X más 2. Gran avance. Ya no tengo 3 letras, tengo 2 como incógnitas, la A y la B. Bien, ahora el procedimiento consiste en mirar un punto. Necesitan mirar un punto. Y lo primero que tienen que hacer es poner el ojo a donde corta los ejes. El eje Y, el eje X. Pongan los ojos ahí primero. En X igual a 1 y en Y igual a menos 4. Acá tengo un punto. Si ustedes están de acuerdo conmigo, le vamos a llamar punto A. No, perdón. A no, porque tengo una letra que se llama A. Le vamos a llamar punto P. ¿Sí? Le llamemos punto P. Este sería 0. Así me tienen que escribir. Ustedes ven esto. Y aquí ven otro. Le llamemos Q. ¿Cuál es Q? 1, 0. 1, 0. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar el punto P. Entonces, si yo reemplazo el punto P en la ecuación que tengo, que es esta, aquí, esta es la ecuación que estoy manejando. Si yo reemplazo el punto P, me va a quedar así, menos 4, es el valor de I, ¿verdad? Igual a A por B a la 0 más 2. Esto es reemplazando el punto P. Y ahora voy a reemplazar el punto Q. Sería 0 valor de I igual a A por B a la X, que es 1, más 2. ¿A qué se parece cuando reemplazo punto y obtengo dos ecuaciones? ¿A qué se parece? Lo hicimos ayer. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? Lo hicimos ayer. Cuando se reemplaza puntos en una ecuación para obtener los valores, Es un sistema de ecuación. es un sistema de ecuaciones. Acá tranquilamente se puede decir que tengo ecuación 1 y ecuación 2. Las incógnitas son la A y la B. Bueno, la podemos escribir de nuevo. Vamos a poner menos 4 igual a A por B a la 0, que es 1, más 2. A la otra la vamos a escribir como 0 igual a A por B más 2. ¿Ya conocen algún valor de alguna o no? Podemos conocer la de A. Entonces, de la ecuación 1, le anotemos acá para los que no entienden nada. De 1 vamos a sacar que A es igual a ¿cuánto? Sí. Menos 2. Menos Ay, 6. bueno,
Y ahora lo vamos a reemplazar en la segunda. Lo vamos a reemplazar en la segunda y me va a quedar 0 igual a menos 6 por B más 2. Entonces, ¿cuánto me va a dar el valor de B? 1/3. B me da igual a 1 dividido 6 y signo positivo. Positivo. 1/3. Genial. Ya encontraron el valor de A, ya saben el valor de B, ya tienen el valor de C. Entonces, ustedes saben que la función exponencial de la gráfica es menos 6 por 1/3, es el valor de B. Acá va a haber que poner paréntesis, así, más 2. Acá terminó el trabajo. Se llama construcción de la ecuación de una exponencial. No tienen idea de la importancia que es para un geólogo esto. ¿Por qué? Porque el geólogo tiene la gráfica, entonces mira la gráfica, interpreta que hay unos puntos por donde pasa la curva, ve una asíntota, se acuerda de lo que estudió en matemática y dice, esto es una exponencial. Ahora, ¿quién hace estos trabajos? Obviamente los geólogos que apuntan a los científicos, ¿no? Necesitan de las herramientas matemáticas, de las fórmulas, de las ecuaciones, de las funciones. Bueno, siguiente tema, línea de tendencia exponencial. Bueno, ¿hace falta que explique esto o no? Les pregunto a ustedes. Esto es lo mismo que hicimos antes con la línea de tendencia lineal, digamos, con la recta, nada más que en vez de la lineal hay que elegir la exponencial. ¿Hace falta o no que les explique? ¿Quieren que hagamos esto? Pregunto. Bueno, Bueno. Acá hay un alumno que accede a las 18 horas cuando la clase ha terminado. ¿Quién será el grande? Miseli, dice. Bueno. Voy a prepararme para compartir la pantalla. Un momento, por favor, que estoy preparando mi planilla de cálculo. Ahí estoy. Vamos a presentarles. Señores, estudien el Meet, aprendan. Una ventana, toda en tu pantalla, dice. Bueno, compartir ahora. Pantalla 1. Bueno. ¿Qué están viendo? Me parece que... Ah, sí, la planilla de cálculo, ¿verdad? sí. Bien. Entonces, supongamos que ustedes van a hacer un trabajo geológico y ustedes obtienen valores para dos variables X e Y, ¿no? Supongamos que obtienen, qué sé yo, estos valores 0, 1, a ver, 0, 1, no voy a terminar nunca si me pongo a llenar a mano. 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. Ahí está. Bueno. Ahora tengo 2, 3, 3,5, 4, 6, 9. Bueno, entonces, ustedes son geólogos, ¿sí? Han trabajado. El doctor Pairola, él es investigador del CONICET y él todo el tiempo consigue datos y él trabaja con planillas de cálculo. Ahora, el aspecto geológico que maneja es bastante difícil. Yo he tenido oportunidad de conversar con él muchas veces y siempre le dije, hablemos de la parte matemática, porque realmente él lleva años estudiando una geología y yo no la voy a entender en un minuto, pero sí entiendo lo que tengo en la pantalla. Entonces, estas cosas las hace él, por ejemplo. Necesita la gráfica de esto. Bueno, vamos a tener la gráfica de dispersión.
Acá está la gráfica de dispersión. Entonces ahora lo que él quiere, porque eso siempre me solicitaba, me decía, amigo, ¿cuál es la gráfica? Acá está, pero ¿cuál es la ecuación de esto? Y la ecuación está aquí, agregar línea de tendencia. Fíjate que le podemos agregar una lineal. Le podemos agregar una lineal. Yo le explicaba a él muchas veces esto, le dije, podemos usar una lineal, pero ¿qué va a pasar? Si uso una lineal, el cálculo va a ser bueno en un 87%, digamos, 88%. No, tenemos que tratar de que el cálculo sea más preciso, ¿no? Porque la vamos a usar para hacer estimaciones a la gráfica. Entonces, digo, no, lineal no es tiene mucho error. Entonces vamos a agregar línea de tendencia y bueno, pero lo que pasa es que yo sé que esto es exponencial, porque yo sé matemática. Yo miro y me doy cuenta que esto es exponencial. Pero alguno me dirá, y profesor, ¿por qué no ponemos polinómica? Mirá lo que te queda, exponencial y polinómica. ¿Cuál te gusta, exponencial o polinómica? Y tenemos que ver el R cuadrado. A ver, yo la puse ahí como cuadrática. Veamos el R cuadrado. 0,97. Está muy buena esta. 97%. Excelente la cuadrática. Pero me voy a mandar una exponencial. Y, a ver, ahí está, sí, ahí está. Y le voy a ver el R cuadrado. 96. ¿Con cuál se quedan? Con la cuadrática. Con la cuadrática. Espera, porque yo te tengo que explicar algo y no tengo forma de hacerlo, te tengo que explicar algo. Que va a ser lo que te va a hacer decidir con qué te quedas. Espera que comparta mi pantalla. Tengo un lío de pantalla, no sé si se darán cuenta, pero estoy complicado. Vamos a terminar esta clase enseguida. A ver, presentar tu pantalla, presentar, ahí estoy. Bien. Ahora sí, ya he cambiado la pantalla. Bueno, acá el compañero me dijo que se queda con la cuadrática. Yo me quedo con la exponencial. ¿Por qué? Porque puede pasar lo siguiente, miren. A ver. Estoy buscando para escribir, digamos. Ahí están mis anotaciones. Mira. Tu fenómeno, no me acuerdo bien, pero era así. Entonces uno dice, ¿cuadrática o exponencial? Bueno, si es cuadrática, esto va a ser así. Y si esto es exponencial, esto va a ser así. Si es cuadrática, a medida que aumente el valor de x, va a aumentar el valor de y. Si es exponencial, a medida que aumente el valor de x, va a aumentar el valor de y, pero va a aumentar mucho, cada vez más. Entonces, si yo entiendo que el fenómeno que estoy estudiando es exponencial, voy a elegir la curva exponencial. Se parece a la parábola. La rama se parece, un trozo de curva exponencial se parece a un trozo de parábola, pero hay que ver a futuro si se va a comportar como parábola o como exponencial. Bueno, si estoy en un fenómeno que sé que es exponencial, tengo que elegir línea de tendencia exponencial. Bueno, acá termina el trabajo el teórico. Si me quieren preguntar algo, pueden hacerlo. Ya vienen las aplicaciones geológicas, que son tan buenas, porcentaje de presión atmosférica, datación con potasio, datación con radiocarbono, curva de agotamiento de un acuífero, densidad del aire, crecimiento poblacional, transparencia de un lago. Las últimas están tremendas. Qué bueno que está curva de agotamiento de un acuífero. Vayan a estudiar qué es un acuífero, qué significa el agotamiento, qué es la curva de agotamiento. La datación por radiocarbono es un problema muy interesante.
que lo hizo un profesor de matemática de acá de la UNSA y me lo pasó, realmente estuvo muy bueno. Datación con potasio 40, claro, a veces el carbono 14 no alcanza. ¿Por qué? Porque el carbono 14 solo, a ver, 5.720 creo que dijimos, y queda la mitad. Multiplicado por 2 ya no queda nada. Entonces, 5.700 por 2, y bueno, son como casi 6.000 más por 2, son 12.000. O sea, si te encuentras un fósil que tiene 15.000 años, con el carbono no lo datás. Entonces tenés que ir a datar con potasio 40. ¿Eh? Porque el potasio tiene una vida más larga y se convierte en argón. Bueno, el doctor Vecchio el año pasado, el anteaño pasado, no, fue el año pasado, el anteaño pasado, no me acuerdo cuándo fue, explicó un proyecto que tienen sobre que están consiguiendo rocas, las estudian, las analizan, el argón está encapsulado y bueno, hay una medición allí y hay una datación. Obviamente Patricio Pairola también sabe el tema. Esto es muy interesante para ustedes. Bien, nada más, dejo de hablar. Me despido Profe, y diga. tuve problemas yo con poner la asistencia. No me